¿Te gusta mi contenido? Entonces ayúdame dándole like, suscribiéndote, si no lo estás ya, y comparte los videos. No tienes idea de cómo ayuda eso. Y sígueme en mis diferentes redes sociales. Los links están en la descripción del video. Fin del spam. Hola amigos y amigas, primero que nada un gusto volver a verlos por acá. Y bueno, quería ofrecerles también una pequeña disculpa por todo el tiempo que no hemos tenido realmente contenido en el canal. La cuestión es muy simple, realmente no tenía el tiempo suficiente como para armar algo que valiera realmente la pena, que tuviera la suficiente calidad para subirlo. Pero también he aprovechado este tiempo pues para replantear ciertas cosas respecto a la forma de trabajar en el canal, del contenido que podemos estar compartiendo, y una de las alternativas que se me ocurre que podrían ayudarnos más y que encajan mejor aquí sería lo que viene a ser las transmisiones en vivo. La idea sería dejar ciertas secciones del canal, como vendrían a ser la corrección de dibujos, algunos tutoriales muy en específico, y también lo que sería preguntas y respuestas de temas muy puntuales, como vendría a ser de filosofía, de religión y obviamente de arte. Entonces, dejar todo este contenido para transmisiones en vivo. Por lo tanto, lo que van a ver a continuación es un fragmento de una de las clases en línea que he estado impartiendo, para que se den una idea de cómo podríamos ir trabajando este nuevo formato del canal. Por lo tanto, les voy a pedir de favor que, de que acaben de ver el video, dejen en comentarios si les gustaría que trasladáramos esta dinámica al canal, para que entonces la pueda ir implementando, podamos ir armando estas transmisiones, ir afilando todos esos detalles, quedarlos, qué día sería el más apropiado, más o menos qué duración tendrían estas transmisiones, y obviamente pues que me puedan ir enviando sus dibujos para que podamos tener material para pues presentar en estas transmisiones. Dicho esto, pues nada, espero que les guste este nuevo formato. Dejen sus comentarios por favor para que sepa qué les ha parecido, y pues nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Muy bien, como les había comentado, ¿por qué nuestra imagen que tenemos a la izquierda está correcta y la que tenemos a la derecha está mal? Simple, porque no estamos considerando la perspectiva de la manera adecuada. Primero que nada, tenemos aquí un error bastante grande y bastante notorio. Si nos damos cuenta y vamos a lo que viene a ser la base de nuestro dibujo que tenemos aquí ubicada, vamos a notar el pequeño detalle de que de entrada no estamos situando nuestra figura de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en el lado izquierdo tenemos bastante claro que estamos mirando de abajo hacia arriba, y por eso es que podemos apreciar esa forma tan específica que tienen las piernas. Aquí tenemos pues esta forma en corte porque así nos permite apreciar con mayor claridad ese ángulo, esa percepción que tenemos. Por eso es que aquí precisamente tenemos estos cortes y tenemos ese ángulo en el corte, es decir, nosotros estamos viendo de abajo hacia arriba, y cuando nosotros nos pasamos a nuestra imagen en la derecha, nos damos cuenta de que precisamente esa imagen, esa concepción de la ilustración no la tenemos. Lo que tenemos aquí es una mezcla de errores, es decir, tenemos una vista que va de arriba hacia abajo, por eso es que nosotros apreciamos las piernas de esta manera, no notamos ese corte del que les hablaba, pero a la vez tenemos otro detalle extraño, que apreciamos lo que viene a ser parte del tórax en esta área, lo apreciamos de una manera muy rara porque es como que tenemos una vista frontal, y finalmente tenemos lo que viene a ser el área de la cabeza y los hombros, que en este sentido sí se parece a lo que tenemos del lado izquierdo, es decir, sí tenemos lo que es una vista inferior, es decir, estamos mirando de abajo hacia arriba. Y entonces en la figura derecha tenemos tres errores, tres combinaciones extrañas de perspectiva. Por un lado, la vista de las piernas la estamos viendo básicamente de arriba hacia abajo, cosa que está mal, debería ser de abajo hacia arriba. Tenemos en el área del tórax una vista casi frontal, y finalmente tenemos en lo que es la cabeza y los hombros lo que vendría a ser sí, una vista realmente de abajo hacia arriba, como era lo que estábamos haciendo en el ejercicio. El problema es que no podemos combinar estas tres perspectivas, y menos en un ejercicio tan básico como este. Por lo tanto, vamos
a corregir desde cero. Vamos a considerar que pues todo lo que estamos teniendo en esta imagen está bastante mal y simplemente pues tenemos que arreglar. Ok, vamos a borrar ahorita esto y vamos a marcar el cómo deberíamos corregirlo. Vamos a dejar de lado nuestra referencia del lado izquierdo y vamos a enfocarnos a corregir el lado derecho. Primero que nada vamos a entender, a ubicar dónde está partiendo nuestra vista, desde dónde estamos viendo la figura, porque si no tenemos claro eso, vamos a tener dos errores que teníamos acá. Nuestra vista está básicamente ubicada abajo y más específicamente en esta área. Por lo tanto, lo que tengamos en esta arista es lo que vamos a tener con una vista más grande, es decir, vamos a apreciar con mayor tamaño y se va a ver más cercano a nosotros por el simple hecho de que, bueno, literalmente es lo que tenemos en nuestro campo visual más cerca. Es así de simple. En esta imagen realmente no queda muy claro dónde está ese punto. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos estas piernas que tienen un aspecto bastante más grueso, pero no lo suficientemente grueso como para decir, ahí está ubicada nuestra perspectiva, ahí está ubicado nuestro punto de fuga. ¿Por qué? Porque de por sí las piernas son más gruesas de lo que son los brazos, entonces crea cierto conflicto. Luego podríamos decir que está ubicado tal vez en este costado en general, porque tenemos aquí el brazo más grande, tenemos también la pierna un poco más gruesa, esta del lado izquierdo que la del lado derecho, y podríamos decir, bueno, tal vez por ahí está ubicado. Pero tenemos que hacerlo de un modo bastante más específico. No podemos simplemente decir, bueno, voy a dejarlo ahí porque siento que es el lugar correcto. No, tenemos que situarlo en un punto bastante específico. Piénselo de esta manera. Si yo sitúo la perspectiva en un área muy extensa, voy a tener primero que trabajarla en mi figura de una manera mucho más compleja. Y segundo, en este punto en específico, ya que el ejercicio es muy puntual en lo que refiere a esto, lo que nosotros queremos hacer es crear unas perspectivas mucho más dinámicas, mucho más intensas, mucho más radicales. Por lo tanto, vamos a situar la perspectiva en un punto relativamente pequeño para que precisamente ahí se concentre toda la fuerza visual y a partir de ahí se vaya desprendiendo el resto de nuestra figura. Por lo tanto, ya que comprendimos un poco mejor eso, vamos a situar correctamente nuestra perspectiva en la misma área que teníamos acá. Podemos rehacer esta rejilla que hemos usado como boceto, como figura base para lo que estamos haciendo y tener más claro por dónde vamos. Lo siguiente es entonces ir construyendo mi figura. Yo les recomiendo, sobre todo si están empezando con esta cuestión de la perspectiva, no la han trabajado antes, no tienen esas referencias como hablábamos hace un par de clases, de lo que son los cómics o los mangas, donde sí tenemos mucho ese juego de perspectivas, tenemos esas dinámicas demasiado marcadas, que si no tienen ese conocimiento, ese estudio previo, pues no intentemos aventarnos a hacer lo que es la estructura de nuestro esqueleto humano, de buenas a primeras, porque va a ser confuso. Vamos a hacer una forma muchísimo más simple, muchísimo más básica. Algo así como el primer esquema humano que nosotros hicimos, ¿se acuerdan? El que básicamente era esto. Y entonces ya puedo ir yo más o menos ubicando el tamaño que va a ir teniendo y la distribución que va a conseguir a partir de la perspectiva. Una vez yo tenga esa información, ya puedo ir diciendo, bueno, mira, sí, conforme a lo que hemos comentado, pues la cabeza, ya que es lo que está más lejano de mi campo visual, pues se ve más pequeño en comparación a la pierna, que como es lo que tengo más cerca, pues se ve más grande, más gruesa. Y entonces ya puedo ir dándole el volumen a mi figura, para que entonces no tenga que trabajar doble, no tenga que rehacer el mismo ejercicio y no me pierda más tiempo. Considerando eso, digo, a ver, mis piernas aquí están bastante más abiertas, ok, más o menos está generando ese mayor volumen en lo que es el área de la zona pélvica, las caderas y todo esto. Voy a comparar con lo que es en este caso mi pecho. Si recuerdan, cuando decíamos de nuestra figura humana básica,
que comentábamos, que la estructura humana masculina, lo que pasa es que tenemos que los hombros son más grandes, más anchos que lo que es la cadera. Por lo tanto, siempre vamos a tener una distribución más o menos de este tipo. Digo, deben recordarlo, es nuestro primer ejercicio, la cosa más básica que hemos repasado muchas veces. Así que a partir de esto yo digo, bueno, a ver, mi estructura humana masculina básica es así. Y entonces, si esta es mi estructura básica, al momento de pasarla a lo que vendría a ser esta perspectiva, van a cambiar las proporciones. Por lo tanto, una de las cosas que va a cambiar de manera más evidente y más clara y que nos puede servir de guía precisamente para saber que lo estamos haciendo bien, es que la proporción entre pecho y caderas van a cambiar entre tórax. Nuestro tórax va a cambiar. No vamos a tener ya esta distribución donde teníamos los hombros más anchos que la zona pélvica, sino que hasta cierto punto se va a invertir, dependiendo qué tan marcada, qué tan radical sea esta perspectiva que estemos usando. Entonces, ya que en esta perspectiva sí estamos centrando todo en un punto de fuga muy específico en la parte inferior, sí vamos a tener bastante marcada esa transformación en las proporciones. Por lo tanto, aquí sí voy a tener que mi zona pélvica va a ser bastante más ancha que lo que son mis hombros, a pesar de que en este caso, y como se puede ver en el esquema, estamos hablando de una estructura masculina. Entonces, si yo empiezo a ver esas proporciones y digo, ah, mira, sí, realmente mi pecho, mis hombros, se ven mucho más estrechos de lo que se ve mi zona pélvica. Entonces puedo decir, ok, creo que lo estoy haciendo bastante bien. En este caso, podríamos ir empezando por ese lado. Digo, ya tengo más o menos ubicado que mi zona pélvica y por lo tanto mis piernas van a tener un aspecto más grueso, más ancho, porque están más cerca de mi campo visual, de lo que lo va a tener los hombros. Y entonces con esa información yo ya puedo ir construyendo mi figura. Si se dan cuenta, con esto ya tenemos una parte muy, muy importante, que es todo lo referente al tórax y las piernas. Lo siguiente, vamos a la cabeza y vamos a los brazos. Aquí podemos ir notando algo un poquito extraño. Si se dan cuenta, esta cabeza es muy grande para el tipo de pecho que tiene, de hombros que tenemos de referencia. Como habíamos dicho desde el principio nuevamente, pues por lo general el ancho de los hombros que vamos a trazar es de tres cabezas. En este caso, cuando yo pongo las tres cabezas me queda salido, sobresale un tanto. Por lo tanto, tengo que hacer mi cabeza más pequeña, porque recordemos, esta es parte sumamente importante. El hecho de que nosotros estemos trabajando la perspectiva, como preguntaba, creo que Josué la clase pasada, de hecho, no significa que vamos a cambiar las proporciones, no porque yo voy a jugar con la perspectiva, pues de repente mi brazo va a ser como 4 o 5 veces el largo que tiene normalmente. No, y tampoco significa que entonces mi codo, que suele llegar a la altura del ombligo, de repente pues va a estar a la altura de la rodilla. No, esas cosas no van a pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir respetando las proporciones y la armonía entre las partes que tiene la figura humana. Es decir, nuestros codos a la altura siempre del ombligo, nuestras manos por debajo de la zona pélvica, nuestros hombros alineados, nuestra cabeza más o menos la misma proporción de 3 cabezas a lo largo y ancho de los hombros. Entonces, si nosotros aquí notamos que la cabeza está muy grande, primero que nada, considerando la mera proporción que tiene la figura humana básica, y luego si le sumamos a eso que también al hablar de perspectiva y recordar que nuestra figura conforme más se aleja, más se aleja, más se aleja, pues va reduciendo su tamaño. Las partes que tenemos más lejanas se van haciendo más pequeñas. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Simple, que nuestra cabeza debería ser no solo más chica para ajustarse al ancho de los hombros de las 3 cabezas, sino todavía un poco más pequeña. ¿Por qué? Porque la estamos viendo todavía más lejos, más retirada de nosotros. Así que, sabiendo eso, teniendo esa información de la que ya habíamos hablado hace un par de clases, pues vamos a reducir la cabeza, vamos a hacerla mucho más pequeña.
Vamos a darle una cabeza más pequeña, más acorde a lo que necesitamos. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos una cabeza más pequeña. Podemos hacer la comparación muy rápidamente. Digo, voy a poner acá otra cabeza, voy a poner acá otra cabeza. Ah, mira, de repente ya va encajando. Ahora sí ya tiene un tamaño bastante más adecuado. De todos modos puedo decir, a ver, como la estoy alejando, pues igual va a ser una cabeza que se vea un poquito más chica. Por lo tanto, dependiendo qué tan radical sea la perspectiva que estamos trabajando, la puedo hacer más chica, todavía un poquito, o dejarla de este tamaño. Ahorita, para no complicarnos demasiado, vamos a dejarle más o menos del mismo tamaño. Solo vamos a restarle un poquito de lo que vendría a ser el tamaño, pero sobre todo quitándole un poquito de la parte superior. Recuerden que además de esto, pues tenemos que lo que nosotros estamos apreciando sobre todo es esta área, la papada. Por lo tanto, vamos a marcar un poquito esa forma y entonces ya puedo decir, ah, mira, bueno, ya mi figura va teniendo una forma más adecuada. Vamos a respetar nuevamente lo que habíamos comentado y ya que nosotros tenemos nuestra cintura a esta altura, pues vamos a dejar obviamente nuestros codos a esa altura. Recuerden, no porque estemos trabajando con cierta perspectiva vamos a empezar a distorsionar las proporciones. No se trata de eso, porque si no, en vez de lograr ese efecto de perspectiva, lo que vamos a lograr pues son figuras deformes y ya. Ok, ya tenemos esto por demás. Y como habíamos dicho, nuestros brazos nuestras manos en este caso, perdón, van a estar por debajo de nuestra zona pélvica. Así que yo puedo situar lo que va a ser mi muñeca a esta altura y poner mi mano. Recuerden que como tenemos la mano en nuestro campo visual más cercano, que es más o menos esta área, este punto, vamos a ponerle una forma de ojo para que puedan recordar desde dónde estamos viendo. Pues nuestra mano, que normalmente es mucho más pequeña, de un tamaño promedio, de repente la vamos a ver enorme. ¿Y por qué? Porque la tenemos cerca, así de fácil. Y vamos a ir complementando el resto del brazo. Y si se dan cuenta, aquí podemos notar bastante marcado lo que es nuestro efecto visual de la perspectiva, porque tenemos una mano que se ve muy grande y conforme avanzamos llegamos a lo que es nuestro hombro, que se ve relativamente pequeño, cuando en realidad, si nosotros hacemos la comparación entre hombro y mano, se darán cuenta que no hay una diferencia tan marcada como la que tenemos aquí en el dibujo. Hacemos lo mismo del otro lado y más o menos con esto ya vamos construyendo nuestra figura de una manera apropiada. Aquí en este ejercicio, como los que les envié, lo que estamos haciendo es simplemente jugar con el ángulo que vemos a nuestra figura estática, una figura sin mucho movimiento, una figura básicamente en una posición neutral. Pero entonces cuando nosotros vamos cambiando nuestra perspectiva y lo vemos desde arriba, desde abajo, desde un costado, desde el otro, desde la espalda, pues entonces nuestra figura, sus proporciones van a ir cambiando. Esto se va a ver todavía más intensificado de una forma muchísimo más radical cuando lo que nosotros hagamos sea a esa figura darle movimiento. Y entonces de repente ya no tengamos a la figura parada simplemente así, sino la tengamos en una posición de acción como esta. Pero no se preocupen, todavía falta un tanto para eso. No nos espantemos. Muy bien, vamos a probar otra cosa. Vamos ahora sí a jugar con un poco lo que es la idea de darle algo de movimiento a nuestra figura con perspectiva. Pero primero que nada vamos a situar desde dónde estamos viendo. Vamos a enfocar en este caso nuestro punto de referencia, nuestro punto de fuga en esta altura. Es decir, nuestra figura la vamos a estar viendo desde arriba hacia abajo. Y vamos a hacerla simplemente, no sé qué les parece, corriendo. Una posición, una acción bastante simple, pero que nos va a permitir pues ver de una manera bastante interesante el dinamismo que genera esta figura. Como siempre, de preferencia, vamos a ir iniciando por la cabeza. Aquí tenemos lo que será nuestra cabeza. Tenemos aquí nuestra cabeza y vamos a continuar con el resto del cuerpo. Recuerden, conforme vamos bajando, pues el ángulo que tiene nuestra perspectiva
va a ir haciendo que las partes del cuerpo se vayan reduciendo. Entonces, si en este primer momento, por ejemplo, tenemos lo que es este cuerpo, esta cabeza, este tórax, se darán cuenta que aquí, donde ya deberían ir una cabeza a cada lado, pues ya no tenemos tanto espacio. ¿Por qué? Simplemente porque estamos reduciendo lo que es el espacio de nuestros hombros, porque vamos bajando a una figura un poco más pequeña. En cada diferente nivel tenemos la cabeza, tenemos los hombros, tenemos la cintura, tenemos la zona pélvica, las piernas y boom, cada vez se va haciendo más pequeño, más reducido ese espacio. Así que lo siguiente que vayamos a poner va a ser también más pequeño. En este caso vamos a ir trazando lo que vendría a ser nuestro tórax, el resto de nuestro tórax, lo que vendría a ser sobre todo el área de la cintura. Y finalmente llegamos a lo que vendría a ser la zona pélvica. Y en este punto pues ya es bastante evidente la diferencia de tamaño que tenemos a partir de la perspectiva muy particular que estamos trabajando. Pero aquí es donde esto también se va a poner bastante interesante, porque por otro lado aquí tenemos a nuestros brazos que al estar ubicados entre una parte alta, como son los hombros todavía, y una parte ya mucho más baja, como es la zona pélvica, pues van a tener diferentes tamaños muy marcados. Vamos a tener unos hombros bastante grandes y unas manos bastante pequeñas. Pero del otro lado vamos a tener un contraste bastante marcado, porque tenemos que este otro brazo no va hacia abajo, este otro brazo va hacia arriba. Tenemos una posición así. Y entonces lo que vamos a tener es que la mano que tenemos del lado derecho y el brazo en general van a tener un tamaño mucho más grande. Recuerden, como también comentamos hace un par de clases, la idea es que siempre vamos a intentar trazar todas las articulaciones, aunque no todas sean visibles desde la perspectiva que estemos trabajando, pero nos sirven como referencia, como cierto punto para saber hacia dónde se debe mover esta y aquella otra parte del cuerpo. Por lo tanto, aunque ahorita la muñeca vaya a quedar bastante oculta, la vamos a trazar. Y aquí vamos a tener lo que vendría a ser nuestra mano. Si se dan cuenta, de hecho, nuestra mano incluso es un poco más grande de lo que viene a ser casi, o bueno, tiene un tamaño muy similar a lo que viene a ser nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque de por sí, si nos damos cuenta, la mano comparada con la cabeza, pues es bastante más pequeña. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la mano muy cerca de mi campo visual, pues esta se va a ver muchísimo más grande. ¿Lo ven desde este punto? De hecho, mi puño se ve más grande que mi cabeza. Eso es precisamente lo que está pasando acá. Tenemos una mano muy grande por el ángulo particular que tenemos. Nuestra cabeza también es bastante grande, pero en comparación, lo que pasa con nuestro otro brazo y sobre todo con nuestra mano izquierda, que está pequeña y hasta abajo, es un contraste enorme. Es decir, lo que tenemos... no, déjenme agarrar otro color para que lo podamos notar más. Lo que tenemos de este lado y lo que tenemos de este lado es un contraste enorme. Tenemos una mano derecha súper grande y una mano izquierda súper pequeña. Es algo así como esto. Y la mano por acá. ¿Se ve? Es un contraste enorme que conseguimos precisamente a partir de esa dinámica. Y es precisamente esa clase de efectos los que nosotros estamos buscando reproducir en nuestro dibujo. Queremos que tengan mucha fuerza, mucha vitalidad. De hecho, si se dan cuenta, ¿dónde podemos notar de una manera muy evidente este tipo de contrastes en la perspectiva? Pues precisamente en todo lo que vendría a ser, sobre todo manga, por ejemplo, cómic, donde lo que queremos hacer es resaltar el dinamismo de las figuras. De hecho, es muy común que precisamente en paneles donde pues casi solo hay diálogo, por ejemplo, no hay realmente una acción concreta como tal, no tenemos a nadie peleando, no tenemos a nadie corriendo, no tenemos a nadie más que sentados hablando. ¿Qué pasa? Bueno, que de repente tenemos cambios de la cámara, tenemos una vista aérea, tenemos una vista inferior, tenemos una vista de espalda,
¿Por qué tenemos todo esto? Pues para darle dinamismo a lo que vendría a ser una escena, pues sin ningún tipo de vida. Por lo tanto, nosotros sí queremos exaltar mucho ese movimiento, ese dinamismo en nuestra figura. Continuemos entonces. Vamos a tener que las piernas van a estar posicionadas más o menos de esta manera. Si se dan cuenta, la pierna y el brazo, en comparación, siempre vamos a tener que la pierna es más grande, más gruesa, más robusta que el brazo. Pero en este ángulo en particular estamos casi empatando el grosor que tiene nuestro brazo con el que tiene nuestra pierna. Por eso es que podemos saber que sí estamos trabajando correctamente, en este caso, lo que vendría a ser la perspectiva. Completamos el resto de nuestra pierna. Podemos poner un pie apenas pequeño que se note. Y listo, ya tenemos ahí la pierna. Si se dan cuenta, en una comparación muy rápida, podemos decir que nuestra pierna de aquí tiene casi el mismo tamaño que nuestro brazo de aquí, cosa que obviamente la realidad no sucede así. La pierna siempre es como un tercio más largo que el brazo y bastante más grueso. Pero ese efecto lo tenemos precisamente por la perspectiva que estamos trabajando. Y por atrás podemos situar la otra pierna. De hecho, esta pierna que está todavía más hacia abajo, recuerden, estamos hablando de niveles. Nuestra mano, que en este caso es lo que tenemos más cerca de nuestro campo visual, sería el primer nivel. El segundo sería la cabeza, el tercero los hombros. El cuarto vendría a ser lo que es la cintura, los codos. El siguiente vendría a ser la zona pélvica y así sucesivamente, y hasta que llegamos al pie. Este pie que tenemos específicamente aquí es lo que visualmente tenemos más lejano. Está súper lejano. Hagan de cuenta, es como si yo tengo mi mano acá y de repente la pongo por hasta acá, hasta acá, hasta acá. Apenas si se van a dar cuenta que por ahí tengo la mano. ¿Por qué? Porque realmente lo que en mi campo visual yo tengo más alejado. Y entonces con lo que acabamos de hacer podemos construir esta figura muy simple, pero también lo suficientemente bien armada como para decir, hey, mi figura primero que nada está en perspectiva y segunda está realizando ahora sí una acción, no como lo que habíamos visto un par de clases previas donde pues simplemente teníamos esta figura estática. No, aquí sí ya tenemos realmente una figura con movimiento. Aquí el movimiento es parte de la perspectiva. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos hacer para más adelante. Queremos que no solo estemos hablando de perspectiva o solo de movimiento, queremos integrar a las dos, porque es cuando se integran que podemos lograr cosas increíbles. En este sentido, uno de los mejores ejemplos que se me ocurren de momento es los cómics de Spider-Man. Spider-Man de por sí tiene unas posturas, un movimiento exageradamente complejo, loquísimo, y si luego a ese mismo movimiento le sumas perspectiva, logras unas tomas, unas imágenes espectaculares, imágenes increíbles, con un movimiento, con un dinamismo, con una fuerza increíble. De hecho, si se dan cuenta, queda perfecto, por ejemplo, para playeras, porque precisamente es una toma estática, literalmente, es una imagen estática, pero entre la perspectiva que tiene y entre el movimiento que está realizando la figura, consiguen darle una fuerza y un dinamismo enorme. ¿Para qué? Para que, bueno, con una simple imagen estática podamos representar una acción, un movimiento de una manera tan intensa. Hola, si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido muy útiles, te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy. 2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana y muy pronto 2 cursos más con la tercera parte del curso sobre dibujo humano y un nuevo curso sobre retrato. En nuestros cursos sobre figura humana vamos a partir desde los conceptos más básicos, desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos, es decir, el masculino, femenino e infantil, hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa, así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.